Bien, un cordial saludo a todos. El día de hoy vamos a aprender acerca del movimiento armónico simple. Soy Guido Estefano de Espinosa y este es un tema que abordamos dentro del curso de Física 2. Empecemos. Como sabemos, la mayoría de cuerpos que nos rodean tienen una temperatura que depende de las moléculas internas de cada cuerpo. Estas se encuentran vibrando, que significa que están oscilando. ¿Y por qué estudiamos eso? Bien, para poder entender lo que es la oscilación, ya que muchos sistemas físicos de naturaleza y producidos por el mismo hombre son sistemas oscilantes. Casi todos los cuerpos se encuentran oscilando, aunque no lo parezca. A su vez, esa vibración interna se da con una frecuencia que se da sin que podamos ver de simple vista. Aquí hay una serie de moléculas que no están en una posición fija, se encuentran moviendo en diferentes posiciones. Ahora tenemos que entrar en contexto. Estamos en una situación en la que tenemos una masa M que se encuentra unida a un resorte de constante elástica K y este está unido por el otro extremo a una superficie. Si consideramos que dicha masa está en equilibrio sin movimiento, se encuentra en una posición de equilibrio X, en una posición en la que nuestras funciones iniciales serían igual a 0. Si dicha masa la desplaza una distancia A hacia la derecha, cuando suelte, pasará por el punto de equilibrio hacia una posición menos A y otra vez pasará por este punto de equilibrio y llegará y así repetitivas veces en un tiempo determinado. Este es un bosquejo que ayuda a ilustrar lo que estoy explicando, ¿no? La situación comentada. El resorte con su constante K, la masa M, el punto de equilibrio X igual a 0, la distancia máxima a la derecha A y la distancia máxima por el izquierdo menos A. Bien, esta situación la podemos considerar como un movimiento armónico simple. Hay que profundizar más en el tema para saber si este es así o no. El movimiento armónico simple, conocido como masa, ya sabemos de él, es un tipo de movimiento, pero uno distinto a los que ya hemos estudiado, como el movimiento de equilibrio uniforme, movimiento de equilibrio uniformemente variado, movimiento vertical o movimiento rotacional. También es un movimiento armónico. ¿Y por qué? Porque está descrito por la función seno y la función coseno. Es un movimiento oscilatorio porque pasa por su punto de inicio con respecto a una posición de equilibrio. Y es un movimiento periódico, en este caso que se describe en el tiempo del vaivén. Como podemos ver en esta animación, la pelotita está unida en el resorte. Cuando este se comprime, llega a una distancia máxima que sería X mínimo, y cuando este se expande, lo más lejos se puede llegar es a X máximo. Continuamos. ¿Qué significa que ambos movimientos, que sea un movimiento oscilatorio y un movimiento periódico? Bueno, esto significa que el resorte en su posición inicial es que se va a comprimir y luego va a seguir comprimiéndose hasta que llegue al límite elástico y se expande y pasa por el límite, por el punto de equilibrio hasta lo más que se pueda estirar. La secuencia de imágenes de vibración. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que esto sucederá en veces e infinitas veces si consideramos que no existe fuerza de rozamiento. Entonces, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico de vaivén y aspecto de una posición de equilibrio, dicho de otras palabras. Y por lo tanto, la situación que hemos planteado sí es un movimiento armónico simple. Digamos. Para saber más acerca de este movimiento, este movimiento se le atribuye a Galileo Galilei, que cuentan que en el año 1583 él estaba en una misa y veía como una lámpara de aceite colgaba del techo. Dicha lámpara estaba oscilando y describía arcos muy grandes. Más tarde, cuando la oscilación había disminuido, el arco que describía era más pequeño que la lámpara e iba más despacio. Pero pese a ello, el tiempo total de cada oscilación completa era siempre exactamente el mismo. Esto determinó midiendo sus pulsaciones para asegurar el periodo de tiempo. Posteriormente,
hizo una situación semejante con unas bolitas de plomo atadas a hilos de diferentes longitudes y comprobó que sin importar el peso de la bolita, siempre se necesitaba el mismo tiempo para completar una ida y vuelta. Solo el cambio de longitud del hilo afecta el tiempo de oscilación, y de este modo Galileo descubrió cómo funciona el péndulo, el cual describía un movimiento armónico simple, como podemos ver acá, sube y luego baja. Bien, ¿cuándo aplicamos el movimiento armónico simple? Desde los tiempos de Galileo se usan para los relojes y otros instrumentos para medir composición del tiempo. También para los péndulos, para circuitos CDC, muelles con resorte y resorte sin fricción. Otras aplicaciones que tenemos son para instrumentos de cuerda, vasos comunicantes, movimiento de dos columnas, ondas multidimensionales como las ondas electromagnéticas, sea el sonido, la luz, radiofrecuencias, etc. Ahora vamos a saber cuáles son los componentes y elementos del movimiento armónico simple. Tenemos la posición de equilibrio, es la posición en la que no se aplica ninguna fuerza resultante. Luego tenemos la elongación, es el desplazamiento desde un punto de inicio hasta un punto dado. Y también tenemos la amplitud, que es la máxima elongación, es la deformación máxima del resorte, que alcanza su límite elástico. ¿Qué más tenemos? Tenemos la oscilación o vibración, que es el movimiento que empieza en la posición de equilibrio y se desplaza de acuerdo a la amplitud. Su periodo, que es el tiempo requerido para una oscilación completa, se designa como t. Y la frecuencia, que es el número de oscilaciones o vibraciones en una unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el Hertz. Continuemos. Entonces ahora, con estos nuevos conocimientos que hemos adquirido, reformulemos la primera situación. ¿Qué sabemos? Una masa M se encuentra unida a un muelle de constante elástica K, y este está unido por el otro extremo de una superficie. Si consideramos que dicha masa está en equilibrio, sin movimiento, se encuentra en una posición de equilibrio X, en una posición igual a 0. Dicha masa se desplaza una distancia a de amplitud hacia la derecha y al soltarlo pasará por el punto de equilibrio hasta una posición menos A y otra vez pasará por dicho punto hasta llegar a A y así repetidas veces y en una determinada frecuencia. Digamos, para entender también lo que es el movimiento armónico simple, hay que saber qué es la ley de Hooke. ¿Qué nos dice Hooke? Que él establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de la fuerza aplicada, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle. Entonces tenemos que la fuerza va a ser igual a la constante elástica sobre la diferenciación de longitudes. Entonces, para un movimiento armónico simple, esta fuerza es definida como la fuerza va a ser igual a la menos constante elástica por la amplitud. ¿Y por qué es negativa? Porque esta fuerza siempre será opuesta al movimiento, como podemos observar aquí. Si se va para la izquierda, la fuerza va a ser hacia la derecha, va a ser opuesta. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia angular. Se denota con la letra omega y se define como 2 pi por la frecuencia o 2 por pi sobre el tiempo. Esta representa la rapidez de cambio de una cantidad angular y es medida en radianes y sus unidades son radianes por segundo. Ahora sabemos sobre las ecuaciones en el movimiento armónico simple. Podemos contemplar que este es una proyección del movimiento circular uniforme sobre un diámetro, ya que los únicos lugares en los que va a estar es A y menos A, no se va más allá. Entonces lo podemos expresar como una función seno o coseno de una sola variable. Y existe una relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular, ya que este se puede considerar como una proyección de aquel sobre uno de estos ejes.
Entonces, supongamos que para un tiempo cero, la partícula que recorre la circunferencia se encuentra en el punto P sub 0. Entonces, al cabo de un tiempo t, la partícula se encuentra en la posición P girando un ángulo θ, que sería la frecuencia angular por el tiempo, al que corresponde un desplazamiento sobre el diámetro horizontal. En este caso, el radio de la circunferencia representa la amplitud del movimiento armónico simple, en el caso de que planteamos esto como un movimiento circular uniforme. Entonces, en el caso en que empecemos a medir el tiempo desde una posición P sub 0, cuando previamente se ha recorrido un ángulo φ, la ecuación quedaría igual. La posición es igual a la amplitud por el seno de la suma de la frecuencia angular por el tiempo más φ. Esta queda definida como la ecuación general del movimiento armónico simple, donde la posición es en metros, la amplitud en metros, la frecuencia angular en radianes por segundo y el tiempo en segundos. Ahora veamos cuál es el significado físico de cada una de estas magnitudes. X representa la elongación, que es la distancia en cualquier instante entre la posición de la partícula vibrante y la posición de equilibrio. A es la amplitud, la máxima distancia a la posición de equilibrio que puede alcanzar la partícula vibrante. La frecuencia angular por el tiempo más φ es la fase en cualquier instante o estado de vibración, en el que φ es la fase inicial que representa el estado de vibración para un tiempo igual a 0. La frecuencia angular es una pulsación que representa la velocidad angular en el movimiento circular uniforme, cuya proyección sobre el diámetro representa el movimiento armónico simple. Y t es el periodo, que es el tiempo en el que tarda el movimiento armónico simple en repetirse. Aquí vemos una imagen donde ya hemos planteado cada uno de sus elementos. Ahora, ecuaciones en el masa. Si consideramos el sistema masa-resorte y se aplica la segunda ley de Newton, tenemos que la constante elástica por X es igual a la masa por aceleración. Sabemos que la aceleración es la doble derivada de la posición sobre la doble derivada del tiempo. Entonces, aplicando ecuaciones diferenciales, tenemos que la doble derivada de la posición sobre la doble derivada del tiempo más la frecuencia angular al cuadrado por la posición es igual a 0. Y la frecuencia angular en este caso es igual a la raíz de la constante elástica sobre la masa. ¿Cuáles serían las posiciones en el masa? Bien, cuando este llega a lo máximo que se ha contraído, estaría en este punto. Mientras que se va moviendo, estaría en cualquiera de estas zonas. Pero cuando llega a su espacio donde ya no se puede expandir más, estaría aquí. Ahora sus ecuaciones. Ya hemos visto que la posición es igual a la amplitud por el seno de la suma de la frecuencia angular por el tiempo más θ. Si queremos hallar la velocidad, aplicamos el concepto que ya sabemos. La velocidad es la derivada de la posición sobre la derivada del tiempo. Derivamos y tenemos que la velocidad va a ser igual a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la suma de la frecuencia angular por el tiempo más θ. Lo mismo para la aceleración. La aceleración es la derivada de velocidad sobre la derivada del tiempo. Derivamos nuevamente y tenemos que la aceleración va a ser igual a menos amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la suma de la frecuencia angular por el tiempo más θ. Y esto va a ser igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la posición. Continuemos. ¿Cuál es la energía en el masa? Bien, en la siguiente figura se representa la energía total, la energía potencial elástica y la cinética para distintas posiciones de una partícula en el masa. Esto es un análisis. Entonces la energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Simplemente desplazamos y obtenemos la fórmula de energía en el masa. Y del mismo modo con la energía potencial.
un medio de K por X al cuadrado. Reemplazamos y obtenemos nuestro resultado. Y la energía mecánica, que es la suma de energía cinética más la potencial. A continuación, se les está brindando un formulario con el cual pueden ir repasando y tenerlo en cuenta en el momento de que están practicando o al momento de rendir sus evaluaciones. Es una tabla de resumen de todo lo que se ha explicado y de las fórmulas. Bien, empecemos con los ejercicios. Pregunta 1. En un más, la amplitud tiene un valor de 0,5 metros y el periodo es de 1.6 segundos. Calculemos el valor de la elongación después de un tiempo A, 0.2 segundos, B, 0.4 segundos y C, 1.2 segundos de haber sido el movimiento. Bien, lo primero que hay que hacer es recopilar nuestros datos. ¿Cuáles son los datos? Que la amplitud es igual a 0,5 metros y el tiempo es igual a 1,6 segundos. ¿Qué nos piden? Que hallemos la posición en 0.2 segundos, 0.4 segundos y 1.2 segundos. Con los datos que se nos han brindado, podemos dibujar este bosquejo de la información que nos brinda el programa. Continuemos. Como nos piden que hallemos una posición, obviamente debemos usar la fórmula de posición, que va a ser igual a la amplitud por el seno de la suma de la frecuencia angular por el tiempo más θ. Entonces, vamos aplicando cada uno de los conceptos que hemos visto. Sabemos que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo, en este caso lo empezamos con los 1.6 segundos y nos queda que la frecuencia será 5 octavos. Reemplazando, la frecuencia angular en este caso será 5 cuartos de pi. Continuemos. Ahora queremos hallar cuánto vale θ. Entonces sabemos que para una posición 0 se encuentra en A. θ por 0 es 0. Entonces queda A va a ser igual a A por el seno de θ. Pasando esta fórmula, tenemos que θ va a ser igual a pi medios. Seguimos pasando. Ahora, como ya tenemos cada uno de los valores, la amplitud va a ser 0.5. La frecuencia angular, 5 cuartos de pi. El tiempo, 0.2. Más mi θ, que va a ser pi medios. Efectuando toda esta operación, en el apartado A me quedan 0.35 metros. En el apartado B, cuando el tiempo es 0.4 segundos, será 0 metros. Y cuando sea de 1.2 segundos, la posición en 1.2 segundos será 0 metros. Continuemos. Un segundo ejercicio. En un movimiento armónico simple, la amplitud tiene un valor de 40 centímetros y el periodo es de 5 segundos. Nos piden calcular el valor de velocidad después de 12 segundos de haberse iniciado el movimiento. Lo primero que hay que hacer es exceder nuestros datos. La amplitud son 40 centímetros, pero nosotros la trabajamos en metros. Hacemos la conversión y nos queda que son 0,4 metros. El tiempo del periodo, 5 segundos. ¿Qué nos piden? Hallar la velocidad a los 12 segundos. Entonces debemos usar la fórmula de velocidad. Pero antes sabemos que, como en el ejemplo anterior, cuando la posición sea 0, en un tiempo 0, cuando no se aplica ninguna fuerza, será la amplitud por el seno de la frecuencia angular por 0 más θ. Me quedaría la amplitud igual a A por el seno de θ. Θ va igual a pi medios. Entonces, si la frecuencia es 1 sobre el tiempo, sería un quinto para este ejercicio. Sigamos repasando. La frecuencia angular será un quinto de 2 pi. Ahora, con todos estos datos que hemos obtenido, empezamos en la fórmula de velocidad que tenemos. La velocidad va a ser igual a amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la suma de la frecuencia angular por el tiempo más θ, que sabemos.
Esto pasa reemplazando con cada uno de estos datos, será que la velocidad va a ser igual a 0,4 por 2 pi quintos por el coseno de la suma de 2 pi quintos por 12 más pi medios. Efectuamos y nos queda que la velocidad sería menos 0.30 metros por segundo. A continuación, estos son una serie de ejercicios propuestos para afianzar lo que hemos aprendido. Los invito a que los resuelvan y que los respondan. Ahora miremos un video resumen sobre todo aquello que hemos explicado. Cojamos el extremo de un resorte elástico, estirémoslo hasta una cierta distancia medida con respecto a su posición de equilibrio y soltémoslo. Desde ese instante se produce un movimiento que periódicamente se reproduce en una sola dimensión. Lo llamamos movimiento armónico simple y es la base para entender el fenómeno ondulatorio. Es armónico porque viene descrito por una ecuación de tipo armónico y es simple porque solo se utiliza una función de tipo seno o coseno. Las características que lo describen son tres: la amplitud o máxima elongación medida en unidades de volumen, la pulsación angular que da idea de la frecuencia con la que se repiten las oscilaciones medida en radianes por segundo, y la fase inicial que nos indica desde qué posición inicial medida angularmente empezamos a describir el movimiento vibratorio. Si derivamos esta ecuación con respecto al tiempo hasta 2 veces, podemos obtener el resto de las magnitudes cinemáticas, la velocidad y la aceleración. Comprobamos cómo la aceleración es proporcional y de signo opuesto a la elongación. Esta es la principal característica que define a un movimiento armónico simple. En el caso de un resorte elástico se cumple la llamada ley de Fock. Si además tenemos en cuenta la ley fundamental de la dinámica, entonces combinando estas ecuaciones, llegamos a una fórmula que nos permite relacionar la frecuencia en función de las principales características del muelle, su masa y su constante elástica. Así, vemos que un muelle ligero y líquido vibra con mayor frecuencia que uno pesado y blando, como la experiencia nos demuestra. Otra aproximación al movimiento armónico simple es el péndulo simple. Si hacemos un análisis simplificado de este movimiento, considerando pequeñas oscilaciones, para que el movimiento esté confinado prácticamente en una sola dimensión, entonces podemos llegar al siguiente resultado. La frecuencia de sus oscilaciones no depende de la amplitud ni de la masa, solo de la gravedad y de la longitud del cable, resultado ya intuido por Galileo Galilei. Bien, luego de ver el video podemos afianzar más nuestros aprendizajes, que podemos concluir que el más es un movimiento oscilatorio y un movimiento periódico que se da en un tiempo de vaivén. Este a su vez, como cualquier otro movimiento, tiene sus componentes, que son la aceleración, la velocidad y la posición, cada uno con su respectiva fórmula, y a su vez tienen sus propias fórmulas para la energía, que ya hemos hallado también. También hemos visto sus aplicaciones, que antes era para medir el tiempo y hoy se usan para circuitos, instrumentos, entre otros, y así. Bien, esta es una tabla de resumen de lo que hemos estudiado y se les brinda una serie de videos para profundizar en el tema. Cada uno de los enlaces publicado en la sección de descripción, si es que desean verlos. Asimismo como la linkografía que respalda las diapositivas y la exposición. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya servido a afianzar sus aprendizajes acerca del movimiento armónico simple. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.